¿Se llega a ver? Sí, doctora. Muy bien. Y se escucha bien entonces. Muy bien. Entonces empezamos una hora de clase. Bueno, como me conocen y muchos de ustedes son mis alumnos de práctica, soy la doctora Ana Vargas Velasco, trabajo en la Caja Nacional de Salud y docente de la San Simón entre 14 y 15 años más o menos. Vamos a conmigo pasar la materia de todo lo que sea patología de hígado, de vías biliares, páncreas. Y como ven, son 8 clases. Son 8 clases que corresponden a hígado y al final vamos a hablar sobre pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Entonces vamos a empezar con lo que es la ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas que se da por efecto de la bilirrubina, que va a estar elevada en diferentes patologías, como vamos a ver. La bilirrubina es un producto del metabolismo de las hemoproteínas y principalmente proviene de la destrucción de los glóbulos rojos o de la muerte natural de los glóbulos rojos, o puede ser por hemólisis o por cualquier otra causa, que estos glóbulos rojos al morirse, pues a partir de del M de la hemoglobina en el sistema retículo endotelial es que se va a transformar esa hemoglobina en sus diferentes componentes y a partir del M de la hemoglobina es que se va a producir la bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta va a ser transportada hacia el hígado, hacia los hepatocitos, unida a la albúmina. Entonces, cuando llega a los hepatocitos, esta bilirrubina indirecta se va a unir a las ligandinas Y y Z, y es en los hepatocitos que va a transformarse en bilirrubina directa. Al unirse al ácido glucurónido, gracias a la enzima uridine difosfoglucuronil transferasa, se va a unir a este ácido glucurónido y se va a transformar en bilirrubina directa o conjugada. Entonces, luego va a ser eliminada la bilirrubina en la bilis hacia el canalículo biliar. Entonces, va a formar parte de la bilis, esta bilirrubina indirecta, ¿no? Junto con el colesterol y con otros elementos que vamos a ver posteriormente. Entonces, esa es de la forma en la que se produce la bilirrubina. Por eso es que tenemos una bilirrubina indirecta y posteriormente, ya después de que es transformada en los hepatocitos en bilirrubina directa, va a ser eliminada como bilirrubina directa. Tenemos diferentes tipos de ictericias. Topográficamente hablamos de una ictericia prehepática que correspondería a la ictericia hemolítica por la patogenia, donde va a haber una hemólisis y a partir de ahí es que se va a producir la bilirrubina, sobre todo indirecta, ¿no? Luego tenemos la hepática por daño hepatocelular, en la que se eleva tanto la bilirrubina directa como la indirecta. Y la poshepática, que es esa ictericia obstructiva por alteraciones a nivel de los canalículos biliares, sobre todo a nivel del colédoco, donde predomina la bilirrubina directa. Entonces, cuando existe hemólisis, va a haber gran formación de la bilirrubina no conjugada o indirecta, y esto se produce en pacientes que tienen
alteraciones de los eritrocitos, como la microesferocitosis, la drepanocitosis, en deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, en la intoxicación por plomo, la anemia hemolítica autoinmune. Entre otras enfermedades, tenemos también procesos inmunológicos, en procesos infecciosos, parasitarios, tóxicos, quemaduras y por ingesta de hongos, ¿no? Por ejemplo, en el paludismo también se va a producir una hemólisis y estos pacientes pueden tener ictericia y pueden tener pruebas de función hepática con bilirrubina indirecta elevada. Luego tenemos los síndromes de ictericia funcionales, donde en realidad son patologías benignas que no representan un problema serio. Bueno, en realidad el Klinger-Najar sí es algo un poco más complicado y en el tipo 1 llegan a fallecer los niños que nacen con Klinger-Najar tipo 1, pues llegan a fallecer. Pero el síndrome de Gilbert es una hiperbilirrubinemia donde predomina la bilirrubina indirecta, que es totalmente benigno y no hay daño hepático. En el síndrome de Gilbert vemos que se hereda por un gen autosómico dominante de penetración variable que predomina en el sexo masculino entre la segunda y tercera década de vida, es que se va a manifestar, donde va a haber una ictericia a expensas de la indirecta, no muy alta, se mantiene entre 2 y 5 miligramos por decilitro y el paciente está asintomático. Aparece esta ictericia cuando se somete a ayuno, cuando hay está con estrés, cuando no duerme adecuadamente, cuando consume alcohol o tiene enfermedades infecciosas, intercurrentes, puede aparecer de forma entonces intermitente, porque en estos periodos de ayuno, de estrés, es que va a elevarse la bilirrubina y posteriormente va a haber una resolución espontánea. Y lo que ocurre en el síndrome de Gilbert es que hay un déficit de la urodin-glucuronil transferasa, ¿no? Entonces no hay una buena transformación de la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y nacen con esta deficiencia, pero no hay ninguna alteración a nivel hepático, ecografía normal y demás pruebas de función hepática son normales. Y pues en el síndrome de Gilbert, lo que hacemos cuando tenemos esa hiperbilirrubina indirecta es descartar hemólisis, ¿no? Si no hay reticulocitos, si no hay anemia, entonces nos quedamos por descarte con este diagnóstico de síndrome de Gilbert, porque además ecografía y el paciente está asintomático y es una ictericia que desaparece espontáneamente. Nos quedamos con ese diagnóstico de síndrome de Gilbert, que es totalmente benigno. El síndrome de Klinger-Najar tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. También en este síndrome hay ictericia a expensas de la indirecta. Se transmite el tipo 1 por rasgo autosómico recesivo. La ictericia se presenta a los pocos días de nacido, es de tipo indirecta y es sumamente alta, puede llegar a 40 miligramos por decilitro. Y por esta razón es que puede impregnarse en los ganglios basales, produciendo el kernicterus, puede haber hepatomegalia y por lo tanto puede dejar secuelas neurológicas. En general no viven más de 5 años. El tipo 2 se transmite por rasgo autosómico dominante de penetración incompleta, expresión variable. Igualmente hay ictericia a los pocos días de nacido, pero no es tanto como el tipo 1. De todas maneras, es importante que puede llegar a 20 miligramos por decilitro y
responde a la utilización de fenobarbital. En cambio, el tipo 1 puede no responder y en el tipo 2 se le pone fenobarbital que va a ayudar a que aumente la actividad de la uridin difosfoglucuronil transferasa y también aumenta las ligandinas Y y Z que se adhieren en el hepatocito a la bilirrubina indirecta y por lo tanto es factible revertir. Se puede lograr la transformación de la indirecta a directa y no va a dejar secuelas neurológicas. Entonces eso es un poco más benigno el tipo 2. En cambio, el tipo 1 generalmente fallecen y compromete el sistema nervioso central. Entre las ictericias donde predomina la bilirrubina conjugada y que son de tipo funcional y que tampoco son benignas, tampoco comprometen la función hepática, está el síndrome de Dubin-Johnson, que se presenta en ambos sexos, nacionalidades, razas, y se transmite de forma autosómica recesiva. La bilirrubina directa se eleva a un rango de 2 a 5 miligramos por decilitro, sin otra alteración en las pruebas de función hepática, con ecografía normal, y si se hace la prueba de colecistografía oral, que es un procedimiento radiológico, la característica que tiene este síndrome de Dubin-Johnson es que no se logra ver la vesícula, o sea, que porque hay un defecto en el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. Igualmente, el contraste que se le da por vía oral no va a ser eliminado por esa vesícula porque hay esta deficiencia de eliminación de la bilis hacia el canalículo biliar y por lo tanto de la bilirrubina. Entonces no se va a pintar la vesícula, no se va a ver. Igualmente se puede hacer una prueba con este colorante, que es la bromosulfoftaleína, y normalmente si se da esta bromosulfoftaleína, se inyecta, se va a eliminar, no se va a detectar en el suero porque rápidamente va a ser metabolizada y va a ser eliminada por el hígado. Pero en esta enfermedad se va a eliminar, pareciera que de forma normal. Sin embargo, posteriormente, después de unas horas, nuevamente se toma muestra del suero y nuevamente aparece el colorante. Y eso se denomina como prueba positiva, lo que nos orienta a que se trata de un síndrome de Dubin-Johnson, donde hay un defecto en este vaciamiento o en este transporte de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. Y si se hace una laparoscopía o se toma una biopsia del hígado, el hígado va a ser de un color café oscuro o negro y vamos a encontrar un pigmento denso centrolobular en la biopsia. Sin embargo, no va a haber daño hepático, ¿no? Es benigno, no hay por lo tanto ningún tratamiento, tiene buen pronóstico, solamente es la bilirrubina que se eleva en 2 a 5 miligramos. Y el síndrome de Rotor es algo similar, con la misma elevación de la bilirrubina directa, 2 a 5 miligramos por decilitro, pero en este caso sí hay una eliminación de la bilirrubina y de la bilis, sin embargo, de forma retardada. Entonces, hay una desaparición de la bromosulfoftaleína si se hace esa prueba, aunque de forma retardada. Y no va a haber esa regurgitación que se ve en el síndrome de Dubin-Johnson. No se da ningún tratamiento y el pronóstico igualmente es benigno. Luego tenemos la ictericia por defectos de la excreción, ¿no?
En caso de la ictericia por hepatopatía, tenemos la ictericia por hepatitis, que puede ser de origen viral, por medicamentos, por alcohol. Luego, en el defecto de la excreción, tenemos la colestasis intrahepática, donde hay pérdida de polaridad de las microvellosidades del hepatocito, aumento de la presión hidrostática del conductillo, y esto se puede dar por medicamentos, por ejemplo, ¿no? Cuando se utiliza clorpromacina, cuando se utiliza el propiltiuracilo, la metiltestosterona, puede haber datos de colestasis con ictericia manifestada por bilirrubinas altas, principalmente la directa y la fosfatasa alcalina elevada y la GGT elevadas. Entonces, si hay este problema, se suspende estos medicamentos y eso pues va a revertir. Luego tenemos en casos de obstrucción de las vías biliares, y esta obstrucción puede ser maligna o puede ser benigna. La causa benigna más frecuente de obstrucción de la vía biliar son los cálculos. Viene a ser la colédoco-litiasis, que es lo más frecuente, la presencia de cálculos en el colédoco, que es la vía biliar extrahepática. Pero también podríamos encontrar cálculos en vías biliares intrahepáticas, que eso es mucho menos frecuente. Lo más frecuente es la colédoco-litiasis. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Dolor, cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, con presencia de ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosas, coluria, es la orina de color té, es una orina café oscura. Luego vamos a tener las heces blanquecinas. Si están disminuidas de coloración, se llama hipocolia. O pueden estar totalmente blancas, que se llama colia. Esto, la hipocolia y la colia, son debidas a que no existe pigmento en las heces, ¿no? No hay estercobilina, porque hay una obstrucción a nivel de la vía biliar. Entonces no pasa adecuadamente la bilis, no pasa los elementos del metabolismo de la bilirrubina, que son el urobilinógeno y la estercobilina, no van a llegar adecuadamente donde tienen que llegar. Entonces, la estercobilina es la que da pigmentación a la materia fecal, por lo tanto, vamos a tener una materia fecal disminuida de color o blanca directamente, la colia. Y como la bilirrubina está elevada, va a haber mayor producción de urobilinógeno y por lo tanto vamos a tener la coluria. Luego, si es que existe un proceso infeccioso en esa vía biliar por la obstrucción, vamos a llegar a tener colangitis, que puede manifestarse con fiebre, ictericia y dolor, que es la triada de Charcot. Al examen físico, entonces, encontramos un paciente con ictericia en piel, mucosas, dolor en hipocondrio derecho, puede tener fiebre, taquicardia, en caso de que tenga ya proceso infeccioso en la vía biliar, que es la colangitis. Y si tiene colangitis, vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda. Y por el proceso obstructivo, la bilirrubina directa aumentada con fosfatasa alcalina aumentada por la colestasis. Gamma-glutamil transpeptidasa igualmente se eleva cuando existe colestasis.
las transaminasas elevadas 2, 3, hasta 5 veces lo normal. Y si el proceso obstructivo se prolonga, no se resuelve rápidamente, porque, por ejemplo, es un paciente que vive en el campo y tarda 2, 3 días en llegar a un hospital donde lo puedan ver, un hospital en la ciudad. Entonces puede llegar ya con alteración del tiempo de protrombina, porque no hay esa circulación enterohepática de las sales biliares y la principal vitamina que se va a depletar es la vitamina K y luego otras vitaminas liposolubles, ¿no? Y al no haber vitamina K, entonces va a haber una prolongación del tiempo de protrombina y el INR va a estar elevado. Entonces, esta alteración del tiempo de protrombina se corrige administrando vitamina K. Luego vamos a encontrar en la ecografía abdominal un colédoco dilatado. El colédoco normalmente mide 7 milímetros en un paciente que tiene vesícula, pero si es un paciente colecistectomizado, la vía biliar puede ser normal hasta 9 milímetros. Por encima de 9 milímetros se considera dilatada. Y no siempre se ven los cálculos en la vía biliar. En la vesícula sí, la ecografía es un método muy adecuado para ver cálculos dentro de la vesícula que dan sombra sónica. Pero en el colédoco el dato indirecto de que existe un proceso obstructivo es por cálculos, es que esté dilatado. Por cálculos o por cualquier causa, ¿no? Si hay un proceso obstructivo en el colédoco, se dilata. La colangioresonancia magnética nuclear es otro método diagnóstico muy útil para, en este caso que estamos hablando de la coledocolitiasis, nos muestra claramente que existen cálculos dentro del colédoco. Si tenemos un paciente que tiene una colelitiasis con cálculos menudos, pequeños, y que viene con dolor abdominal, tiene alteración del perfil hepático con fosfatasa alcalina alta, GGT alta, bilirrubina un poco alta a expensas de la directa, pero no estamos seguros de que tenga una coledocolitiasis porque la vía biliar está delgada, no está dilatada, pero sospechamos que pueda tener microcoledocolitiasis, que esos cálculos pequeños de la vesícula hayan pasado al colédoco. Entonces nos es muy útil realizar una colangioresonancia magnética nuclear para verificar si hay cálculos dentro del colédoco o realizar una ecoendoscopía o ultrasonido endoscópico, que es otro método diagnóstico para poder visualizar cálculos pequeños en el colédoco que no estén dilatando la vía biliar. Ya una vez que veamos de que existen esos cálculos en el colédoco, se procede a realizar la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, un procedimiento de endoscopía que tiene ciertos riesgos, puede causar una pancreatitis post-RCP en un 3 al 5%. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de por qué estamos haciendo este estudio de endoscopía. Puede tener ciertas complicaciones, como les digo, ¿no? Incluso cuando se hace la esfinterotomía, o sea, un corte de la ampolla de váter para poder retirar los cálculos del colédoco, se puede perforar el duodeno o puede sangrar. Eso en manos no capacitadas. En cambio, si es un endoscopista que tiene experiencia, pues no sucede eso, ¿no? Es muy, muy raro que suceda una perforación del colédoco o sangrado. Sabe en qué momento el endoscopista, sabe en qué momento o cuánto tiene que cortar el esfínter de Oddi para no tener ese tipo de complicaciones. Entonces, la CEPRE puede ser un método diagnóstico
y principalmente es un método terapéutico porque con la CEPRE se extraen los cálculos de la vía biliar y si hay sospecha de colangitis, ya apenas llega el paciente y tiene cuadro que nos hace sospechar colangitis, se le pone antibiótico y luego ya se hace todos estos procedimientos, se hace la colangioresonancia magnética o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y se saca los cálculos y se limpia el colédoco, se hace un lavado si es que hay pus, ¿no? Si es que sale pus, apenas se hace la esfinterotomía. En caso de que no se pueda sacar los cálculos, si son cálculos muy grandes que no se pueden sacar, actualmente existen procedimientos como el Spyglass, que es una coledocoscopía con la que se puede romper los cálculos. Se hace una endoscopía directamente del colédoco y con láser se puede fragmentar los cálculos dentro del colédoco y se los puede retirar. Pero no en todo lado existe este endoscopio que es especial, un coledocoscopio. No en todo lado se tiene. En la caja felizmente tenemos. Creo que en Cochabamba es el único lugar donde se tiene el Spyglass. Pero si no se lo tiene y el paciente tiene cálculos grandes que están obstruyendo la vía biliar, que le están causando una colangitis, entonces se tiene que hacer una cirugía para retirar estos cálculos. Otras causas benignas de obstrucción de la vía biliar son los ascaris, que pueden introducirse a la vía biliar y obstruir. El quiste hidatídico, las membranitas del quiste hidatídico que está en hígado pueden desprenderse, ir a la vía biliar y obstruirla, y también la fasciola hepática, ¿no? Y el tratamiento es dar el tratamiento específico para el ascaris, hacer la CEPRE, ver que tiene estos parásitos dentro de la vía biliar, retirarlos con instrumentos a través de la CEPRE y luego dar el tratamiento específico. Entonces ahí ven el colédoco dilatado y aquí tienen los cálculos dentro de la vía biliar. Esta es una colangioresonancia magnética nuclear donde vemos también la vesícula con cálculos. Y esta es una ecoendoscopía, que es introducir un endoscopio que tiene un transductor en la punta y que se hace una ecografía a través del estómago o de la pared del duodeno y se puede ver la vía biliar con el cálculo dentro de ella que da una sombra sónica. Y ya posteriormente se procede a la a la CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se introduce contraste. Este es el endoscopio y se introduce contraste a la vía biliar, encontrando estos defectos de llenado, que son los cálculos. Se hace una esfinterotomía, un corte del esfínter de Oddi. Se introduce instrumentos, en este caso es una canastilla de dormia, que agarra los cálculos y los retira, ¿no? También se utiliza el globo de Fogarty para sacar los cálculos. Otra causa de obstrucción de la vía biliar que es maligna es el cáncer de conductos biliares o el colangiocarcinoma, que es más común en varones mayores de 50 años, es de tipo adenocarcinoma, infiltrante o nodular, y los síntomas son los mismos de ictericia obstructiva, donde hay ictericia, coluria, hipocolia, acolia, dolor cólico en hipocondrio derecho, pero como es un proceso maligno, además hay pérdida de peso, astenia, dinamia y por la colestasis, que es más larvado, el problema puede durar para que el paciente, antes que el paciente vaya con el médico, puede ir de inicio, puede tener nada más prurito por el proceso neoplásico,
colestásico, va a tener prurito y posteriormente ya cuando está muy histérico recién va, ¿no? Al mes, a los 2 meses, muchas veces aparece después de algunos meses sumamente histérico y ya haciendo estudios similares de laboratorio, ecografía y siempre hacemos el diagnóstico, ¿no? El tumor de Klatskin es el tumor que se localiza a nivel del hepático común. Es de tipo adenocarcinoma y que puede ser esclerosante, papilar, nodular. Y las vías de diseminación del colangiocarcinoma, sea a nivel del hepático común, que se llama tumor de Klatskin, o en cualquier segmento del colédoco o de vías biliares intrahepáticas, las vías de diseminación van a ser por invasión transmural a tejido periductal, estructuras adyacentes, por extensión longitudinal a lo largo de los conductos biliares en la submucosa, o puede haber metástasis por vía linfática. Y entonces nos orienta el diagnóstico, la clínica, la pérdida de peso, la edad generalmente se presenta por encima de los 50 años, y todos los exámenes de laboratorio compatibles con ictericia obstructiva. Y si sospechamos malignidad, le pedimos marcadores tumorales. Y en cualquier adenocarcinoma se pueden elevar el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9. El antígeno carcinoembrionario es un poco más específico para cáncer de colon, pero puede estar elevado en cualquier adenocarcinoma de vías biliares, de vesícula, de páncreas. Y el CA19-9 también puede estar alto. O sea, nos orientan estos marcadores tumorales. Entonces procedemos luego a hacer ecografía, vamos a encontrar dilatación de la vía biliar, se procede a hacer colangioresonancia magnética nuclear, o RCP, o CEPRE, en español es CEPRE, y también la tomografía de abdomen con contraste para estadificar el cáncer, ¿no? Para ver si hay metástasis a vías adyacentes, biliares, o metástasis a hígado, sobre todo. El tratamiento va a ser quirúrgico en etapas tempranas, pero generalmente se diagnostica en etapas más tardías, cuando ya tiene metástasis. Entonces, el tratamiento paliativo es colocar una endoprótesis biliar, que puede ser autoexpandible para que no se tape. Se puede poner también endoprótesis de plástico, pero esas generalmente se tapan y hay que cambiar cada vez que se obstruye. La endoprótesis autoexpandible permanece más tiempo permeable y le da mejor calidad de vida. El pronóstico va a ser malo y la sobrevida a 5 años es de menos del 30%. Entonces, el tumor de Klatskin se localiza a nivel del hepático común y tenemos una clasificación para este tumor, es la clasificación de Bismuth-Corlett, y la tipo 1 son tumores que se encuentran por debajo de la confluencia de los hepáticos derecho e izquierdo. Las vías biliares, entonces, tenemos la vía biliar extrahepática, que es el colédoco, que hacia arriba se continúa con el hepático común, y el hepático común se divide en hepático derecho, hepático izquierdo, que ingresan al hígado, y ya dentro del hígado se divide en diferentes ramas, que son las vías biliares intrahepáticas. Por lo tanto, el tumor Bismuth-Corlett tipo 1 es aquel que se localiza por debajo, inmediatamente por debajo de esa división entre hepático derecho y hepático izquierdo. El tipo 2 son tumores que además alcanzan la confluencia. La tipo 3A es un tumor que ocluye el hepático común
y el hepático derecho. El tipo 3B es un tumor que ocluye el hepático común y el hepático izquierdo. Y el tipo 4 es un tumor que involucra la confluencia y ambos hepáticos, ¿no? Esto se ve con la colangioresonancia magnética, se puede ver, y también en la CEPRE. Según cómo se pinte, según cómo se vea si hay estenosis, si no pasa el contraste, entonces se nota claramente que está comprometiendo y hacemos esta clasificación. Aquí, por ejemplo, ven, este es el hepático común y aquí tenemos el hepático derecho, hepático izquierdo, las vías biliares intrahepáticas y aquí vemos que hay una estenosis inmediatamente por debajo de la confluencia. Entonces, este es un bismuth Corlet tipo 1. Aquí ven que es filiforme el paso del contraste y por encima de esta estenosis maligna está todo dilatado, ¿no? Vías biliares intrahepáticas y los otros hepáticos están dilatados, tanto el derecho como el izquierdo. Y aquí tenemos una estenosis que está comprometiendo toda la confluencia y el hepático izquierdo y el hepático derecho. Este es un bismuth Corlet tipo 4, que este es un tumor de Klatskin y además el paciente tiene cálculos dentro del colédoco que se los extrae y luego a estas estenosis malignas para que no tenga una colangitis el paciente y una sepsis. Para disminuir la ictericia y el dolor se ponen prótesis, en este caso son prótesis plásticas largas que van a pasar el lugar de la estenosis, ¿no? Entonces se pone una prótesis larga que va hacia el hepático derecho y otra que va hacia el hepático izquierdo, por eso están saliendo ambas por la ampolla de Vater. Y por último tenemos el carcinoma de la ampolla de Vater, que es lo que se llama ampuloma, que también es más común en varones mayores de 50 años, que puede ser ulcerado, infiltrante, polipoide y también es del tipo adenocarcinoma. La clínica, lo mismo, la ictericia obstructiva, ¿no? Ictericia, dolor, coluria, hipocolia o acolia, pero en este caso puede ser fluctuante. Esa es o sea, si hay una clínica de una ictericia intermitente, fluctuante, en un paciente mayor de 50 años, podemos sospechar de que podría tratarse de un cáncer de ampolla de Vater y además también estos pacientes muchas veces tienen sangre oculta en heces positiva y pueden tener anemia porque este tumor se ulcera y deja pasar la bilis y puede haber un sangrado crónico también de este tumor. Por eso pueden tener anemia microcítica hipocrómica o pueden tener sangre oculta en heces positiva. También pueden tener por el proceso obstructivo datos de colangitis. El diagnóstico con el laboratorio que muestra una ictericia obstructiva y se procede a hacer una duodenoscopía o una CEPRE y la CEPRE se hace con un duodenoscopio porque hay una ictericia obstructiva, entonces se hace una CEPRE y en la CEPRE es que vemos que tiene un tumor a nivel de la ampolla de Vater y se toma biopsias, ¿no? Que nos van a confirmar el adenocarcinoma y también procedemos a hacer una ecoendoscopía para valorar qué capas de la pared. Ustedes saben que la ampolla de Vater está en la segunda porción del duodeno. Entonces, tenemos que hacer una ecoendoscopía para ver qué capas del duodeno está comprometiendo este tumor. Si son capas superficiales, mucosa, submucosa, que se ve por ecoendoscopía, se puede hacer una extirpación, una ampulectomía endoscópica, ¿no? Se puede hacer una ampulectomía endoscópica. Cuando solamente está comprometiendo las capas superficiales o primeras del duodeno sin presencia de nódulos, sin presencia de metástasis a distancia.
y esta ampulectomía endoscópica puede ser curativa. También se le hace un ataque de abdomen para determinar si hay metástasis a hígado, a otros órganos, a peritoneo, etcétera. Y en casos donde todavía se pueda operar, si está comprometiendo más profundamente la pared, más allá de la submucosa, ya no se puede hacer tratamiento endoscópico, entonces se procede a una resección quirúrgica y el tipo de cirugía que se hace en este caso es la cirugía de Whipple, ¿no? La duodenopancreatectomía, que es un procedimiento quirúrgico con alta morbimortalidad, pero que puede ser curativa. Y en caso de que no se pueda ya hacer ningún tratamiento, si es que hay metástasis, si está avanzado el problema, entonces se pone nada más una prótesis biliar para descomprimir la vía biliar, para disminuir esta ictericia obstructiva, evitar colangitis, y la sobrevida puede ser de 6 meses a 2 años. Y si se ha resecado en una etapa temprana por una ampulectomía endoscópica, pronóstico es bueno. Aquí vemos la segunda porción de duodeno y debajo de este pliegue vemos la ampolla de Vater, ¿no? Esa es la localización. Y cuando hay un ampuloma, se ve de esta forma. Esta es una ampolla de Vater normal, por donde sale bilis, no está obstruida, y esta es un ampuloma donde se ve una lesión proliferativa, se ve como un pólipo grande, ¿no? Irregular, friable, fácilmente sangrante, y no se ve salida de bilis. Entonces, en este caso, se toman biopsias múltiples para hacer el diagnóstico y luego ya se procede a la ecoendoscopía y se determina qué tipo de tratamiento se le va a hacer. Los libros que se les aconseja leer pueden ser libros de medicina interna, de Harrison, de Farreras, de Cecil, cualquier libro de medicina interna para toda la patología de gastroenterología en realidad. Luego tenemos el libro de gastroenterología y hepatología, problemas comunes en la práctica clínica, la segunda edición, que probablemente se lo pase a Jael y ella les pasará a los que quieran leer. Luego pueden encontrar todo lo que vamos a hablar en aegastro.es, que es de la Sociedad Española de Gastroenterología. Aquí está el link. Ictericia y colestasis está dentro de aegastro.es, cálculos biliares, complicaciones, tumores de la vesícula, vías biliares, también pueden leer en esta sección. Este es el libro que es chileno, de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, que está claro, está concreto, y este texto se lo voy a pasar a Yael para que les pase a ustedes, si quieren aprender más. También tienen las guías de práctica de la de la Asociación Europea de Estudios del Hígado, y también de la Sociedad Americana del Estudio de Enfermedades del Hígado. Y aquí en la GTC, que es un sitio de YouTube, es un grupo de endoscopistas que publican varios videos muy bonitos, muy interesantes, y también charlas sobre diferentes patologías de hígado, vías biliares, páncreas, de colon, polipectomías o cirugías mínimamente invasivas por medio de endoscopía también, tratamientos diversos realizados por endoscopía que pueden encontrar en este sitio si es que les interesa. Bueno, vamos a
por último, hablar sobre colelitiasis y complicaciones. Todavía hay tiempo. Entonces, déjenme... hepatitis vamos a llevar mañana. ¿Cómo hago para salir de aquí? Vamos a hablar sobre colelitiasis y complicaciones. ¿Me están escuchando, no? Hola. Sí, doctora, se escucha. Ya. Bueno, entonces, hablamos sobre colelitiasis y complicaciones, que es una patología muy frecuente en nuestro medio y se ve también, ¿no? ¿Están viendo? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces, ustedes saben que es bastante frecuente, que pues es la cirugía que más realizan la colecistectomía los cirujanos. Es muy frecuente en nuestro medio porque por nuestra raza, por que las mujeres somos tenemos un poco de sobrepeso, ¿no es cierto? Tenemos más tendencia a formar cálculos en la vesícula. Entonces, hablando de la anatomía de la vesícula, esta se encuentra junto al hígado y va a almacenar bilis que va a ser secretada por el hígado. Entonces, el hígado, el que produce la bilis, y esta se va a almacenar en la vesícula. Y cada vez que comemos, y sobre todo cuando comemos grasas, entonces el organismo produce la colecistoquinina y la colecistoquinina hace que se contraiga la vesícula para expulsar bilis hacia el tubo digestivo, hacia el intestino delgado y digiera todos aquellos alimentos con grasa que hemos consumido. La vesícula tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y tiene un volumen de 30 a 50 ml normalmente. La bilis está compuesta, entonces, por bilirrubina, como dijimos, colesterol, proteínas, lecitina y las sales biliares en mayor proporción. Entonces, cuando hay un exceso de colesterol, va a haber una sobresaturación de colesterol en la bilis y se van a formar microcristales de colesterol que se juntan y forman los cálculos de colesterol. Existen personas que tienen bilis litogénica, que es una bilis formadora de cálculos. Tienen esa tendencia a formar cálculos y tienen este tipo de colesterol, ¿no? Muy sobresaturado y tienen tendencia a hacer cálculos. Son personas que se les hace una colecistectomía y que a los pocos años pueden hacer cálculos en las vías biliares. Y van a requerir la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para sacar estos cálculos. Entonces, este tipo de personas se les tiene que enseñar a no ingerir grasas saturadas, alimentos tipo cerdos, cordero, a consumir más aceite de oliva y omega 3, omega 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cálculos que existen en la vesícula? Los de colesterol puro en 10 a 15% de casos, los pigmentarios 5 a 19% de casos. Los pigmentarios son aquellos cálculos negruzcos chiquitos que se producen en pacientes que tienen hemólisis o enfermedades hemolíticas, como hemos visto la drepanocitosis, la esferocitosis, la anemia hemolítica autoinmune. Ese tipo de personas tienen estos cálculos pigmentarios pequeños que pueden presentarse en la vesícula y causar también problemas.
Los cálculos de carbonato de calcio son raros, se presentan en pacientes que tienen hiperparatiroidismo, hipercalcemia. Los cálculos mixtos son los más frecuentes, son aquellos que tienen colesterol, por lo tanto son amarillos, son más blandos y tienen algo de bilirrubina, algo de sales de calcio y generalmente son múltiples. Estos cálculos de colesterol puro generalmente son únicos y son bien amarillos y blandos, ¿no? Así. Son aquellos cálculos únicos, grandes, pero que se fragmentan fácilmente y son amarillos de colesterol puro. Los pigmentarios más oscuros que tienen bilirrubinato de calcio, por lo tanto son duros, y los mixtos que son múltiples. Y estos múltiples pequeños son los más peligrosos para irse al conducto biliar y producir coledocolitiasis y producir además pancreatitis biliar. Los factores predisponentes para cálculos en la vesícula: tendencia genética hereditaria, es más frecuente en mujer 3:1, mayores de 50 años, pero en nuestro medio actualmente pues encontramos hasta niños de 10, de 15 años con cálculos por el tipo de alimentación que estamos tendiendo a consumir, pollos a la bróster, jibas, todos los días, ¿no es cierto? Eso hay que educar a nuestros pacientes de que no tienen que consumir ese tipo de alimentos. En las multíparas más frecuente, durante el embarazo, es también más frecuente y se manifiestan estos problemas también durante el embarazo y es más complicado tratarlos. Entonces, también yo digo, pues, dentro de lo que es educar a la población, hay que en nuestro medio, sobre todo, yo creo que antes de pensar en embarazarse hay que hacerse una ecografía para ver si uno tiene cálculos y tratar esa vesícula con cálculos, hacerse extirpar antes de embarazarse, porque hemos visto muchas pacientes últimamente embarazadas con pancreatitis biliar o con coledocolitiasis o con una colecistitis aguda que hay que operar estando embarazadas. Luego, obesos o con pérdida de peso rápida también tienden a formar cálculos, hipertrigliceridemia, diabetes, hemólisis, que son los cálculos pigmentarios, hiperparatiroidismo, cálculos de carbonato de calcio, y los factores protectores, el consumo moderado de café aparentemente parece proteger, el ácido ascórbico y el consumo de alimentos con fibra y poca grasa. La prevalencia en países occidentales oscila entre el 10 y 20%, en mujeres durante el periodo fértil 3 veces mayor que en hombres y se eleva con la edad. A los 65 años, alrededor del 30% de mujeres tienen colelitiasis y a los 80 años un 60%. Es particularmente frecuente en Chile, en poblaciones escandinavas y también en nuestro medio, ¿no? En Bolivia en realidad. Puede ser asintomática, puede que tengan cálculos y que nunca tengan sintomatología. Esto se da a nivel mundial en un 60-80%, pero en nuestro medio, es nomás sintomática y por más que sea asintomática en nuestro medio, se aconseja sacar la vesícula para evitar cáncer. Es más frecuente el cáncer de vesícula en Chile y en Bolivia. Diagnóstico incidental se da en aquellos casos en que por algún dolor abdominal o por cualquier otra razón se hace una ecografía abdominal o por un control médico y se encuentra cálculos en la vesícula. O también pacientes que son sometidas a proceso quirúrgico por cualquier otra razón y encuentran incidentalmente cálculos en la vesícula. Entonces, sintomática en un 20% y puede ser sintomáticos recurrentes, ¿no? Que cada vez que consuman algo de colecistoquinéticos, sientan el dolor cólico en hipocondrio derecho, con náuseas, con vómitos, y que si es que se inflama esta vesícula con cálculos, el hecho que tenga dolor y desaparezca es un cólico biliar.
Pero si tiene un dolor constante y que cada vez es más intenso, se hace más intenso en el curso del día, después de haber comido colecistoquinéticos, y empieza con náuseas, vómitos y hasta tiene sensación de alza térmica, y al examen físico vamos a tener un signo de Murphy positivo. El punto de Murphy está en una línea que va de la axila hacia el ombligo, y donde cruza el reborde costal está el punto de Murphy. Y si hacemos presión con el pulpejo de los dedos en sentido cefálico y le decimos al paciente que inspire profundo y hay dolor, ese es el signo de Murphy positivo. Y eso indica que esa vesícula está inflamada. No solamente que tiene cálculos, sino que está con colecistitis aguda, y ese paciente tendría que ser operado. Entonces, se hace exámenes de laboratorio. Si tiene una colecistitis aguda, en el hemograma va a haber leucocitosis. También le pedimos perfil hepático para ver si no tiene complicación de coledocolitiasis. Se hace una ecografía abdominal, que es un método de bajo costo con una sensibilidad de especificidad para colelitiasis de más del 95% y puede detectar cálculos de más de 4 milímetros. Entonces vemos los cálculos dentro de la vesícula que dan una sombra sónica, y podemos observar, aquí tenemos un cálculo único que también da la sombra sónica, y podemos observar si hay datos de inflamación de la vesícula, la pared engrosada, ¿no? Podemos tener un signo de doble pared. Aquí vemos cálculos múltiples que dan también bastante sombra sónica. Entonces, los criterios ecográficos para colecistitis aguda son de signo de Murphy ecográfico positivo, ¿no? Similar o sea, dolor a nivel del punto de Murphy, a nivel del hipocondrio derecho, que cuando se hace compresión con el transductor va a haber dolor cuando inspira el paciente. Engrosamiento de la pared de la vesícula, más de 4 milímetros, ya se va a considerar que está inflamado. Cuando hay ascitis, también se puede ver engrosamiento de la pared. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, pero tomar en cuenta la clínica también, sobre todo la clínica, ¿no? Luego, aumento del diámetro de la vesícula. Si va a estar la vesícula distendida, también es dato de que hay inflamación. La presencia de cálculos dentro de la vesícula, colecciones líquidas perivesiculares, la presencia de barro biliar, trilaminación de la pared vesicular, o sea, pared con datos de inflamación y de líquido entre las capas de la pared de la vesícula. Se va a ver una doble pared o una trilaminación. Banda continua y focal hiperecogénica. Todos esos son datos ecográficos de colecistitis aguda. En una radiografía simple de abdomen podemos ver la vesícula, como la ven aquí, toda calcificada, por eso se ve así. En una radiografía simple de abdomen, normalmente la vesícula no se ve en una radiografía simple de abdomen, pero si logramos ver es porque está calcificada. Y esto se llama vesícula escleroatrófica, ¿no? Es una vesícula escleroatrófica, una vesícula calcificada que ya no tiene función y que tenemos que operar. O sea, esa vesícula tiene que sacarse porque es de riesgo para que se presente un cáncer. Luego, la gammagrafía y cintilografía pueden ayudar también en detectar cálculos en la vesícula, pero ya casi eso no se usa. Las ecografías, nuestros ecógrafos actualmente son muy modernos y nos dan un diagnóstico certero. También por tomografía se pueden ver los cálculos. Esa es una resonancia magnética con un cálculo dentro de la vesícula. Aquí varios cálculos en la RCP, donde se ve también la vía biliar, y aquí está el endoscopio. El ultrasonido endoscópico nos muestra la vesícula, y los cálculos bastante pequeñitos podemos detectarlos por ecoendoscopía. Entonces nos sirve la ecoendoscopía para ver colelitiasis,
para ver la pared de la vesícula, para ver la presencia de abscesos y también para ver coledocolitiasis, ¿no? Aquí vemos la vesícula bastante grande, un hidrops vesicular, con una vesícula grande, con contenido líquido y la cálculo. Entonces, entre las complicaciones tenemos la colecistitis aguda, que es proceso inflamatorio, la coledocolitiasis con o sin colangitis, la pancreatitis aguda biliar, fístulas biliares, el síndrome de Mirici, que es una fístula también hacia el colédoco y una compresión de la vesícula hacia el colédoco con formación de fístulas, la vesícula en porcelana o escleroatrófica, que es una lesión preneoplásica para cáncer de vesícula, y por último, el cáncer de vesícula, que es lo más temido porque pues el pronóstico es muy malo cuando ya hay un cáncer. La colecistitis aguda, las bacterias más frecuentes que pueden encontrarse dentro de la vesícula son estas, la Escherichia coli y las demás. Puede haber una colecistitis crónica con ataques agudos que van y vienen. Los criterios diagnósticos para colecistitis aguda, los signos locales de inflamación, el signo de Murphy, el dolor o sensibilidad en hipocondrio derecho, los sistémicos, que presente fiebre, que hay una elevación de la proteína C reactiva, leucocitosis con desviación a la izquierda y ecográficamente los datos que ya les he mencionado, pared engrosada, doble pared, triple pared, etc. Entonces, si el PCR está alto, más hay imágenes ecográficas de colecistitis, esto tiene una sensibilidad del 97%, especificidad del 76% para colecistitis aguda y un valor predictivo positivo del 95%. Diagnóstico definitivo, un ítem en A, un ítem en B y C va a confirmar el diagnóstico de sospecha, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para tener el diagnóstico de colecistitis aguda y que el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. La colecistitis enfisematosa es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en diabéticos, donde existe presencia de anaerobios. Hay una infección dentro de la vesícula por Clostridium welchi, Clostridium perfringens o por Escherichia coli, donde se ve gas en las paredes e interior de la vesícula. Aquí ven aire, por eso se ve así oscuro. En una radiografía simple de abdomen se ve radiolúcido en realidad, porque hay aire dentro de la vesícula. Es una colecistitis enfisematosa. Entonces se puede ver esto por radiografía simple de abdomen. El paciente va a tener mucho dolor. Se hace una radiografía simple, se ve esa imagen, o también por ecografía y tomografía sobre todo, ¿no? En una tomografía se ve bastante bien que existe aire dentro de la vesícula y eso es diagnóstico de vesícula enfisematosa que tiene que operarse inmediatamente. La colecistitis por tifoidea puede presentarse en un paciente que tiene tifoidea, la colecistitis por torsión, colecistitis por neoplasia, el hidrops vesicular, que es esa vesícula grande llena de líquido, llena de agua, por eso se llama hidrops, y que es dato también de que esa vesícula está muy inflamada y tiene que intervenirse inmediatamente en el día, ¿no? Luego el empiema vesicular es cuando hay pus dentro de la vesícula, si un hidrops vesicular no se opera, aparece pus, hay proceso infeccioso bacteriano y aparece pus, donde va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda, entonces también va a haber fiebre, escalofríos, gran dolor y el paciente tiene que ser colecistectomizado. Si no se opera rápidamente el empiema, se gangrena la vesícula, hay isquemia, necrosis y puede incluso perforarse o romperse. Romperse quiere decir que la vesícula como digamos, entre comillas, explote, ¿no? No es que se perfore simplemente, sino se rompe la vesícula y va a producir un biliperitoneo como complicación también. Es una gangrena
La perforación que produce una peritonitis, un biliperitoneo con abdomen agudo, las fístulas, se inflama la vesícula y se pega a algún órgano que está cerca y produce una comunicación. Esa es la fístula. Entonces aquí ven fístulas colecistoyeyunales, colecistocolónicas, al duodeno, al estómago, al colédoco, mirici 0,1 a 0,7% de complicación, tipo mirici. El hilio biliar es cuando se produce una fístula de la vesícula al intestino y pasa un cálculo hacia el intestino y se obstruye principalmente a nivel del ilion distal. Entonces, no sé si quieren ver esto. Es un video sobre hilio biliar, un paciente con datos de obstrucción intestinal que hizo una fístula biliodigestiva y van a ver cómo toca el cálculo, hace la sección y sale el cálculo del intestino. Using a harmonic scalpel, the bowel was incised longitudinally about 2 centimeters long. The bowel content was suctioned out, and then the gallstone was manipulated retrogradely into the descending small intestine and removed through the enterotomy. Entonces ese es el hilio biliar y es la resolución quirúrgica. Luego tenemos el síndrome de Mirici, que puede ser un cálculo que se enclava en el cuello de la vesícula o en el cístico o comprime el colédoco o compromete hasta el hepático común. Entonces hay diferentes tipos de miricis que esto llevan en cirugía, ¿no? La tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. También se puede hacer diagnóstico del mirici mediante una CEPRE y si hay mirici también es de tratamiento quirúrgico. Después de la CEPRE entra quirófano. El síndrome de Bouveret es cuando hay una fístula de la vesícula hacia el estómago y pasa un cálculo al estómago y se enclava a nivel del duodeno o del píloro, ¿no? Y produce una obstrucción a ese nivel. El tratamiento es, bueno, se puede ver por endoscopía, este cálculo que está obstruyendo, en este caso está obstruyendo el píloro, y se lo puede retirar por endoscopía. O se lo puede empujar también hacia el duodeno y ver de que lo expulse o vigilar de que no haga obstrucción, de que no se quede en el ilion, en la válvula iliocecal, que es el otro punto estrecho donde podría quedarse. Pero en lo posible es mejor sacar el cálculo hacia arriba, ¿no? Por endoscopía, no empujarlo. Ese es el síndrome de Bouveret. La coledocolitiasis que ya hemos hablado, en qué consiste, que puede tener colangitis o no colangitis, y los métodos diagnósticos de la coledocolitiasis, que también ya hemos hablado, la CEPRE para retirar el cálculo por la CEPRE, y la pancreatitis aguda biliar, que esto vamos a llevar en el tema de pancreatitis aguda, y el cáncer de vesícula. Y por último, pues la colecistectomía, que en nuestro medio, como les digo, en Bolivia y Chile se aconseja operar incluso a asintomáticos. En otros países donde no es frecuente el cáncer, puede no operarse a los pacientes y solo se operan si es que tienen síntomas. Esto es de las guías de la Sociedad Mundial de Gastroenterología, donde dice la colecistectomía en pacientes asintomáticos con litiasis vesicular debe ser considerada en individuos que habiten en regiones de alto riesgo de cáncer como Chile y Bolivia en América del Sur. Esto es de la Organización Mundial de Gastroenterología, las guías prácticas, litiasis vesicular asintomática, donde también pueden ingresar y pueden leer. La colecistectomía entonces está indicada en otros
también puede indicarse, o sea, se tiene que hacer colecistectomía en casos de pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de vesícula. Entre ellos tenemos aquellos que tienen pólipos mayores a 1 centímetro en la vesícula. Si son más chicos, no se opera. Se vigila y se hace ecografías frecuentemente, y si aumentan de tamaño, sí hay que operar. Entonces, pólipos en vesícula de 1 centímetro o más de 1 centímetro, también hacer colecistectomía. Pueden ser pólipos adenomatosos, y los adenomatosos en cualquier parte del organismo se vuelven adenocarcinomas. La vesícula en porcelana o esa vesícula escleroatrófica que les he dicho. Luego, cálculos mayores de 3 centímetros en la vesícula, también hay que operar. Mujer joven de origen amerindio o en nuestro medio, ¿no? Pacientes con riesgo mayor de desarrollar síntomas, joven con anemia drepanocítica que tiene frecuentemente esos cálculos pigmentarios, y aquellos en los que se realiza cirugía abdominal por otro motivo, especialmente si es cirugía bariátrica, y en el trasplante cardíaco. Si tienen cálculos en la vesícula, también en cirugía bariátrica, se aconseja operar previo a hacer los procedimientos quirúrgicos de cirugía bariátrica o de trasplante cardíaco. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Entonces, terminamos la clase de hoy. ¿Ya he dejado de compartir? No. No. Entonces, no sé dónde ir. Pero bueno, voy a dejar de compartir. Aquí está. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo, y mañana nos vemos a la misma hora. ¿Sí? Mañana vamos a llevar hepatitis aguda. Hasta mañana. Que estén bien.